Hermano, Dios les siga bendiciendo. Damos gracias al Creador en esta hermosa mañana por la oportunidad de estar en la casa del Señor y sobre todo de disfrutar este primer día de la semana, en donde aprovechamos todos los creyentes en Jesucristo, reunirnos para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por ende al Espíritu Santo y a nuestro Dios Creador. Así que bienvenidas y bienvenidos a los hermanos y hermanas que están siguiendo la programación a través del dispositivo electrónico. Algunos a lo mejor acaban de conectarse. Bienvenida, hermano, tú que me estás viendo fuera del país de México, y mis amados hermanos que ya están en este lugar haciendo acto de presencia, pues bienvenidos a la casa de mi Dios. Hoy quiero avanzar la segunda parte del nuevo nacimiento, tema que ya iniciamos en la ocasión pasada y hoy le damos seguimiento. Entonces, queremos hablar del nacimiento espiritual concretamente, y las ventajas que se obtienen al nacer de nuevo o al experimentar este nacimiento. Pero también es cierto, es importante señalar que el concepto del nacimiento espiritual no fue muy inteligible en un principio, era obvio. Hoy, gracias al Señor, que podemos entender. Pero bueno, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 3, y leeríamos desde el versículo 5 hasta el versículo 10. Hoy estaremos hablando sobre el hermoso tema. Después tendremos la celebración de la Cena del Señor. Así que los cristianos nos gozamos después de una hermosa actividad el día de ayer. Quienes estuvieron presentes se gozaron en estas hermosas fiestas espirituales que la Iglesia Bíblica ha celebrado en este mes de julio. Amados hermanos, estoy diciendo Evangelio de Juan, capítulo 3, comenzando con el versículo 5 y terminando con el versículo 10. Entonces, si lo tienen, voy a pedirles ponerse de pie y le voy a dar lectura. Hoy nada más me siguen, cambiamos de dinámica. La letra de mi Biblia es bastante pequeña, pero en fin, ahí vamos. Dice el versículo 5 del capítulo 3, Evangelio de Juan: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a concentrarnos en la oración y permitir que el Espíritu Santo nos guíe, nos capacite para recibir su palabra, pero también para emitirla en el nombre de mi Señor Jesucristo. Te agradezco, mi Señor, Dios creador de los cielos y de la tierra, que nos hiciste con esa mano divina del polvo de la tierra, y que hoy somos algo, no porque hayamos tenido mérito alguno, sino por la gracia tuya que has sido misericordiosa para con cada uno de nosotros. Doy gracias, mi Señor, porque eres fiel al pacto. Y fiel al pacto en el sentido, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, este tiene vida eterna. Y todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, ha pasado de muerte a vida. Padre Santo, en esta mañana nos encontramos delante de tu presencia, solicitando tu auxilio, solicitando tu ayuda. Separados de ti nada podemos hacer. Y por eso, Señor,
permite que el Espíritu Santo abra nuestra alma, abra nuestro corazón, abra nuestra mente, para que tu palabra pueda caer en ese lugar santo, agradable, buena tierra. Permite que este servidor también lo unja, Señor, con tu Espíritu Santo. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Si habrán de venir algunos otros, agrégalos a tu congregación en este momento. Mis amados hermanos que están fuera del país, escuchando en algún lugar probablemente, también a ellos una bendición especial, porque tu palabra alcanza para todos. Padre Celestial, enséñanos a hacer tu bondad y tu voluntad, y que tu nombre sea exaltado y glorificado en esta mañana. Yo te lo agradezco en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Tomen asiento. Esta es la segunda parte, amados hermanos. Esta es la segunda parte de lo que es el nacimiento espiritual. Compartíales en la ocasión pasada que el nacimiento espiritual no es algo que se ve, o mejor dicho, no es algo que se siente, que se genera una tremenda revolución, como que un huracán pasara por ahí y te transformara. No, amados hermanos. El nacimiento espiritual es tranquilo, el nacimiento espiritual es sosegado, amados hermanos. No se ve de manera objetiva, pero los resultados estarán a la vista. Entonces tú vas a decir, en verdad esta persona ha nacido de nuevo. En verdad esta persona lleva frutos, y frutos que dan buen testimonio a los demás. Compartía también con ustedes, amados hermanos, que el nacimiento espiritual no lo entendió con claridad este doctor llamado Nicodemo, doctor en teología. Cuando el Señor Jesucristo le dice, Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, maestro, ¿acaso debo de entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Y el Señor Jesucristo le dice, no me refiero al nacimiento biológico. Posteriormente el Señor Jesucristo le dice, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, porque todo lo que es nacido de la carne, carne es, y todo lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El que es nacido de la carne, el que es nacido del espíritu y el que es nacido de la carne, este puede entrar al reino de Dios, pero subrayo, el que es nacido del Espíritu. En su momento hice la diferenciación entre el nacimiento biológico y el nacimiento espiritual. En este momento, amados hermanos, estamos tocando el nacimiento espiritual, importante elemento para cada uno de nosotros, porque sin ese nacimiento no puedes estar en el reino de Dios. Ahora bien, también era necesario, amados hermanos, también era necesario dar a conocer algunos elementos que sirven, que cooperan, que coadyuvan para que la persona sea nueva espiritualmente. Entonces viene la pregunta, ¿y cómo puedo nacer de nuevo? ¿Y cómo puedo nacer de nuevo? Empecé compartiendo algunos elementos, algunos factores, algunos puntos para abundar sobre esta particular enseñanza, pero nos quedamos a medias. Entonces quiero retomar, amados hermanos, cuáles son esos factores, esos elementos que te sirven para volver a nacer de nuevo espiritualmente hablando. Entonces, número uno, la primera cosa que tú tienes que hacer, la primera cosa que tú tienes que empezar a poner en práctica, en el sentido de que quieres de nueva cuenta nacer, porque ya naciste biológicamente, ahora va al segundo nacimiento, el nacimiento espiritual, es reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios.
reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y yo compartía con ustedes en su momento lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 16 y el versículo 16. Más bien 13, 14, 15, 16. 16 del Evangelio de Mateo te va a decir, respondiendo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta es la convicción que tú tienes que tener. Esta es la convicción que tú tienes que poseer en tu corazón, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es verdadero Dios, amados hermanos. Esto es importante porque de esta manera, cuando el Señor Jesucristo le dice o les dice a sus discípulos, ustedes que andan por las calles, ustedes que andan por los arrabales, por los mercados, la gente quien dice que soy yo. Y cada uno de ellos dio una respuesta. Pero, ¿por qué es que el Señor plantea este cuestionamiento? Porque muchos quienes habían conocido al Señor Jesucristo, y a lo mejor algunos de los que estaban muy cercanos a Él, no le creían como el verdadero Hijo de Dios. No estaban convencidos de que Jesucristo es Hijo de Dios. Estaban convencidos de que Jesucristo es Hijo de María. Estaban convencidos de que Jesucristo es hijo del carpintero, pero no estaban convencidos que Jesucristo es el Mesías enviado por nuestro Padre Celestial, que hizo los cielos y la tierra en su momento y que organizó al mundo, a la tierra, de una manera muy lógica, muy interesante. Y dice la palabra del Señor, e hizo Dios la luz. Y separó Dios las tinieblas de la luz, y a las tinieblas le llamó noche, y a la luz le llamó día, y este fue el primer día. Interesante cómo nuestro Dios hace una organización hermosa. Pero bueno, el Señor Jesucristo plantea ese cuestionamiento porque Él quiere combatir la incredulidad. Cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, ustedes que andan por aquí, por allá y acullá, la gente quien dice que soy yo. Y todos dieron una respuesta hablando de los apóstoles. Y todos dieron una contestación hablando de los suyos. Pero una contestación que habían oído de aquella persona, de aquella otra persona, de aquella otra persona. Bueno, es que dicen algunos que tú eres Jeremías, dicen algunos que eres un profeta, dicen otros que eres un Elías. Bueno, y en todo eso le dice mi Señor Jesucristo, ¿y tú quién crees que soy yo? Y está mi Señor Jesucristo combatiendo, la incredulidad. Ahora, si tú notas en el Evangelio de Juan, el capítulo 10 y el versículo 25. Y lo vamos a leer porque quiero que noten la incredulidad que se presenta en esa multitud. Y aquellos varones dijeron, Señor, es que ahora sí hablas con claridad. Qué bueno que ya no nos turbas. Y el Señor Jesucristo le dice, oye, yo siempre he dicho la verdad, pero ustedes no quieren creer. Bueno, pero vámonos a la ley y al testimonio. Decía Isaías en el 10 y el versículo 25, amados hermanos, dice la palabra de mi Dios. Leo primero el 23. El 23, el 24 y el 25. Dice la palabra del Señor, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Todavía no leo lo que me interesa porque quiero hacer un pequeño comentario en ese sentido.
Aquellos varones que se acercaron al Señor Jesucristo tenían una perturbación mental, tenían una confusión en torno al Señor Jesucristo. No estaban bien convencidos quién era la persona que tenían ahí enfrente. No estaban convencidos quién era la persona que entraba al templo y que veía cómo aquella hermosa construcción daba su gloria, por decirlo así. Y el Señor Jesucristo decía: estos hombres muchos se han preocupado por los asuntos materiales, pero pocos se han preocupado por los asuntos espirituales. Y aquellos dijeron: maestro, ¿hasta cuándo nos has de turbar el espíritu? Y el Señor Jesucristo le dice, continuando con la lectura, lo siguiente, amados hermanos: si tú eres, le dice la gente, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Si se dan cuenta, amados hermanos, si se dan cuenta que ahí encontramos una duda. Si llueve, no me esperes porque no voy a llegar. Si truena, no voy a ir a la clausura. No. Si truenas, no voy a ir a la clausura de la escuela bíblica de vacaciones porque va a llover. Duda, hermanos. Y es lo mismo lo que dice la palabra de mi Dios. Si tú eres el Cristo, la misma expresión que el diablo utilizó en su momento. Si tú eres el Cristo, permita que estas piedras se conviertan en pan. Duda, hermanos. Y a veces el cristiano ya es creyente, ya está en el camino angosto, sin embargo, abriga ciertas dudas. En una evaluación practicada recientemente, una persona, puberto diría por ahí un médico, puberto: ¿crees tú que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y la respuesta que me pone esta personita, y conste que asiste a la iglesia, va al templo, conoce la palabra de Dios. ¿Consideras tú que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y responde: no. Caray, dije yo, no. No me sorprendió, amados hermanos, porque muchas veces hay cristianos, hay creyentes que tienen dudas de algunos aspectos de la palabra de Dios. Y esas dudas, amados hermanos, tenemos que aceptarlas por fe. Por fe. Claro que hay algunas situaciones en donde la inteligencia espiritual tendrá que ser aplicada. Pero hay cosas, amados hermanos, hay cosas y asuntos, como lo compartía en su momento, en donde quedó el cuerpo del Señor Jesucristo. Eso lo compartía en la semana pasada. Pero a pesar de que los que estaban con el Señor Jesucristo habían contemplado las maravillas del Señor, tenían siempre ahí presente, o de manera presencial, vamos a decirlo así, la persona del Señor Jesucristo, muchos de ellos no creyeron. Por eso Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí el Señor Jesucristo está combatiendo la incredulidad, porque siguiendo con la lectura, hermanos, regresamos al capítulo 10 del Evangelio de Juan y el verso 25, y la palabra del Señor te dice, Jesús les respondió. Póngase de pie, hermanos, para que descansen un poquito las bancas. Lean conmigo, 10:25, lean conmigo. Jesús les respondió: os lo he dicho, no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Otra vez, Jesús les respondió: os he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre,
ellas dan testimonio de mí. Tomen asiento, hermanos. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Y qué dijo Jesús? Yo os lo he dicho. Yo os lo he dicho. Y no creéis. Estoy diciendo, amados hermanos, que para dar el paso del nacimiento espiritual, una de las primeras cosas es reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Una de las primeras cosas es creer que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Por eso, hermano, y cuando tú crees que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, el Espíritu Santo está combatiendo en tu mente, en tu corazón, tu incredulidad. Está diciendo el Espíritu Santo: retira toda clase de duda. Pon a un lado toda clase de aquello que sí, no condiciones al Señor Jesucristo. Jesucristo es Hijo de Dios. Dice Pablo allá en Colosenses: Jesucristo es la imagen Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es Dios. Bueno, les digo en dónde está, hermanos, porque algunos no quieren creerme. Vamos a Colosenses, carta que escribiera el apóstol Pablo a los hermanos de Colosas, y nos vamos a dar cuenta que en lo que estoy compartiendo con ustedes exactamente concatena con vuestra inteligencia espiritual. Y la palabra del Señor te va a decir en el capítulo 1 de Colosenses, a veces no tengo tiempo de buscar las citas, hermanos, pero bueno, versículo 15. En Colosenses 1:15, la pregunta ¿es Jesucristo el Hijo de Dios? Y tú dices sí, o a lo mejor tú dices no. Si tú dices no, bueno, aquí está una respuesta para que te pongas a reflexionar. Si tú dices sí, aquí está una respuesta para que tengas más firmeza en tu convicción cristiana. Y la palabra del Señor dice: ¿quién es Jesucristo? Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Así de fácil, hermanos, así de fácil. Como más tarde lo he de manejar también. Le dice Felipe: Maestro, muéstranos el Padre. Felipe, tanto tiempo que estás conmigo y no has conocido al Padre. ¿No sabes que si has visto a mí, has visto al Padre? Porque el Padre y yo somos una sola cosa. Interesante, hermanos. Ahora bien, entonces estamos viendo que cuando tú abres tu corazón al Señor, cuando tú recibes al Señor Jesucristo, entonces estás empezando a romper la fuente y empiezas a nacer en el ámbito espiritual. Una vez que hayas reconocido al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, pero más que nada como el Hijo de Dios, ahora viene, amados hermanos, la segunda parte. Primera parte es reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Segundo elemento es recibir al Señor Jesucristo en el corazón. Aceptar, amados hermanos, que Jesucristo es la persona quien tiene que vivir en tu corazón. Es muy interesante, hermanos, cuando uno lee Apocalipsis 3:20. Dice: he aquí yo estoy en la puerta y llamo.
Si alguno oyere mi voz, y abriere la puerta, entraré a él. Sí, entraré a él. Ok, entonces, recibir a Jesucristo, amados hermanos, recibir a Jesucristo significa que el Señor Jesucristo va a entrar en tu corazón, va a entrar en tu corazón. Cuando una persona llega a visitarte y abres la puerta y ves que es la persona adecuada, y digo adecuada porque a lo mejor viene el abonero, no tienes, mejor dicen después, te recibo. Pero si es el Señor Jesucristo, abres la puerta, amados hermanos. No, mejor cambio el ejemplo. Si es una persona conocida, abres la puerta y le dices, bienvenida Juanita, pásate. Te estaba esperando. Pásate. Y aquella persona se pasa, le dice, siéntese, algún refresco, agua para tomar, le pongo el ventilador, hay que atenderla, hay que atenderlo. Pero la persona entró. Y amados hermanos, es exactamente cuando tú experimentas el nacimiento espiritual. La segunda parte es permitir que el Señor Jesucristo entre a tu corazón. Ahora, amados hermanos, es importante señalar que el Señor Jesucristo toca antes de entrar. Y esto se llama norma de cortesía. Esto se llama ética. Cuando tú llegas a una casa, debes de tocar. Porque si entras hacia la brava, entre comillas, cuando tú no sabes cómo está la persona y está en su casa, dice, estoy en mi casa. Entonces la ética, amados hermanos, tú tienes que tocar, y si la persona está dispuesta, te abre. O te va a decir, espérame más 2 minutos. Llega una persona a recoger unos documentos. Y exactamente estaba cambiando para ir a bañarme. Y tocó 2 veces. Desesperar. Ya. ¿En qué lo puedo servir? Vengo así me encantan los documentos. Eso es norma de cortesía. Pero si tú entras sin tocar, ¡pum!, te metes. No. Es incorrecto. Porque el Señor Jesucristo, amados hermanos, en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ahí se nota la cortesía de mi Señor Jesucristo. Se nota la ética y la cultura de mi Señor Jesucristo. Y si la persona que está siendo llamada por el tocar de mi Señor Jesucristo le abre la puerta, el Señor Jesucristo entra. Pero puede ser que no entre, hermanos. Puede ser que no entre. Puede ser, y fíjense que es muy interesante. Admiro a los testigos de Jehová, no comparto la doctrina con ellos, pero los admiro por su capacidad para trabajar. Es interesante, amados hermanos, es interesante cómo me han contado ellos, porque tengo amistades. Yo no tengo enemistad con ellos, las diferencias son diferencias. Pero me han dicho, a veces nos han dado un portazo. No queremos nada de eso. Retírense, me estorban. No tienen otra cosa que hacer más que con su atalaya. Amados hermanos, noto la capacidad, la bravura, la valentía, pero también, aunque de manera equivocada,
comparten las cosas de Dios, comparten al Señor Jesucristo de manera equivocada, porque dicen ellos que fue criado. Nosotros decimos, no digan siempre. La palabra de Dios dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. A donde quiero ejemplificar, amados hermanos, a donde quiero ejemplificar que si tú vas a tocar la puerta de tu vecino también te va a decir, no, de eso no me hables. Eso de que me estés invitando a la iglesia bíblica, de eso no. Invítame a los Juegos Olímpicos, allá en Francia. Es decir, no te reciben, amados hermanos. Rechazan al Señor Jesucristo. Rechazan al Señor Jesucristo. No abren la puerta y le dicen, sí quiero oír qué es lo que traes. Amados hermanos. Entonces, el Señor Jesucristo puede ser que le digas, bienvenido maestro, siéntate. O puede decir, no me interesas. Eso de Cristo, no, eso fue un iniciado. Se fue allá a la India, estudió ocultismo y después se vino a Jerusalén, a Israel, a poner por obra lo que había aprendido allá. No, amados hermanos, no, por lo tanto no me hablen de eso. Por eso, hermanos, hay pocos cristianos, hay pocos creyentes en el mundo, porque no todos quieren creer en Cristo. Las bancas que están vacías deberían estar llenas. Pero haz la prueba. En esta tarde tú sal con tu Biblia y vete al parque y siéntate y ves a una persona sentada. Óyeme, buenas tardes, señor, señorita, qué sé yo. ¿Me permites compartir la palabra de Dios? Te va a oír un poquito. O definitivamente, no tengo tiempo. Interesante, hermanos. Pero hay otra persona que ese no pide permiso, ese no toca, ese apenas ve la puerta como esta puerta que estoy viendo entreabierta, ese varón entra y se sienta. Ese varón entra y se acomoda. Y tú lo puedes comprobar en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, versículo 3. Ese varón entra y no tocó y se sienta y hasta con las piernas cruzadas y a lo mejor hasta se saca un cigarro. Entonces viene el dueño y le dice, ¿y tú qué? No, nada. ¿Y quién te invitó? No, nadie. Entonces, sácate de aquí, sácame si puedes. Sácame si puedes. Y vean lo que dice, amados hermanos, en el 22:3 del Evangelio de Lucas. Y entró. Si notan el verbo, si notas el verbo, y entró. ¿Quién entró? Entró Satanás. Entró Satanás. ¿Y a dónde entró? Fíjense. ¿En el corazón de quién? De Judas. En el corazón de Judas. ¿Te das cuenta que para recibir al Señor Jesucristo no es solamente así, no. Tiene un proceso. Tiene una tendencia hermosa. Debe haber una convicción. Entonces el corazón del hombre solamente puede estar habitado o por Satanás o por el Señor Jesucristo. O por el diablo o por Dios. Uno de dos. Pero ahí lo importante es que el diablo no pide permiso, entra y ya. Y por eso las bancas de nuestra iglesia y de las iglesias en términos generales no están llenas, porque hay más incrédulos, hay más personas no creyentes, hay más personas que rechazan a Jesucristo
que aquellas que invitan al Señor Jesucristo a entrar en su corazón. Pero, amados hermanos, si empiezo a repartir micheladas, dentro de 3 horas tengo lleno esto. Porque la palabra del Señor dice, amados hermanos, que el vino es alborotador. Pero como queremos que la gente no se pervierta más de lo que está, no se corrompa más de lo que está, queremos que a través del Espíritu Santo, a través de la palabra del Señor, a través de la preciosa sangre de Jesucristo, aquella persona pueda ser rescatada y puesta a la luz del Evangelio, amados hermanos. Queremos que aquella persona se le quite el velo que cubre, que le impide conocer la palabra del Señor. Queremos que esa persona abra su corazón, abra su mente, abra su cuerpo, por decirlo de esa manera, y Jesucristo entre en el corazón de aquella persona y el Espíritu Santo controle a aquella persona, amados hermanos. Y por eso la palabra de mi Dios en Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino. No os embriaguéis con vino, sino, y es una oración adversativa, sino sed llenos del Espíritu Santo, porque el vino genera disolución, pero el Espíritu Santo genera construcción, edificación. En la iglesia de Cristo se edifica, se construye a base de la palabra de Dios, a base de la presencia del Espíritu Santo, a base de la sangre de Jesucristo. Así es como se construye el cuerpo de Cristo, amados hermanos. Entonces recibir a Jesucristo significa, amados hermanos, una convicción enorme, una convicción real, una situación que debes de abrir tu corazón, tu alma, tu mente, tu conciencia para que Cristo entre. De otra manera, ¿cómo interpretas Colosenses 1:27? En Colosenses 1:27 la palabra de mi Dios te va a decir, Cristo ha de habitar en vosotros. Pero vámonos a Colosenses 1:27 para que estés más tranquila, más tranquilo, más sopesado en las cosas del Señor. Dice la palabra de mi Señor allá mismo, estamos en, y vosotros, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, esto en Colosenses, en vuestras mentes, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora os ha reconciliado. La reconciliación, amados hermanos, la reconciliación te hace acercarte al Señor. La reconciliación te permite, amados hermanos, la reconciliación te permite la paz con el Señor. Permítame buscar otro versículo más vinculatorio a fin de comprender la palabra del Señor mejor. Bueno, nos quedamos ahí, amados hermanos, porque el tiempo avanza y tenemos que avanzar. Lo que sí es cierto, amados hermanos, cuando recibes tú al Señor Jesucristo, debes de andar como Él anduvo. Y esto está en el 2:6. En el 2:6, amados hermanos, en el 2:6 de Colosenses, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ahí tenemos dos palabras importantes. Recibir a Jesucristo. Estoy en el 2:6, que es lo que estamos comentando. Después dice, andad en Él. Andad en Él. El tercer elemento, amados hermanos, que tenemos que considerar es que ya tienes al Señor Jesucristo en tu corazón. Ya está viviendo el Señor Jesucristo en ti. Ahora tienes que empezar a andar en el camino del Señor.
Nuestro Dios en su gran sabiduría plantea al hombre dos sendas, plantea al hombre dos caminos. Nuestro Dios en su gran sabiduría le dice al ser humano, ahí tienes dos caminos y yo no voy a controlar tu decisión, yo no voy a controlar tu libre albedrío, yo no voy a controlar lo que tú quieres hacer, sino tú mismo o tú misma tienes que tomar la decisión. ¿Cuál camino, cuál senda has de escoger? Es muy interesante, amados hermanos, antes de leer el versículo 14 de Mateo 7, 13 y 14, es muy interesante que nuestro Dios respeta tu libre albedrío, tu decisión. Si tú dices, hoy no quiero ir a la casa de Dios, bienaventurado que estás acá. Pues Dios dice, Dios no va a bajar con una pistola, ni cuerno, no chivo, ni lo necesita, pero vaya. No, tienes que ir, hoy es domingo, tienes que ir. No. Tú dices, Apatzingán amaneció con 24, voy a dormir 2 horas más. Pues duerme 2 horas más. Tú dices, tengo 16 años, no tanto. Tengo 16 años y como joven puedo dormir hasta las 12 de la mañana. Yo no voy a ir al templo. Y te quedas. Es tu decisión. Pero puede ser lo contrario. Puede ser lo contrario. Hoy es domingo, hoy tenemos que reunirnos los creyentes en la casa del Señor. Hoy debo levantarme temprano, voy a arreglarme temprano, haya desayunado, no haya desayunado, si voy en ayunas mejor, pero voy a la casa de mi Dios. Esa es tu decisión. Y qué buena decisión. Entonces, Dios, amados hermanos, respeta tu decisión y por eso Él plantea 2 caminos en el Evangelio de Mateo, de capítulo 7, versículos 13, 14 y el 16. Y Él dice, he aquí los 2 caminos que te doy y tú debes de escoger. El que entra por la puerta ancha va a encontrar un camino espacioso y muchos son los que caminan por ese espacio tan ancho, tan amplio, sin leyes, sin normas, sin estatutos, sin nada. Pero este lleva a la perdición, este lleva al infierno. Y muchos son, dice la palabra de mi Dios, muchos son los que andan por ese camino ancho, amplio, el freeway, dicen por allá. Porque no hay reglas, no hay normas. El adolescente llega a las 2 de la mañana, qué bonito, qué bueno que llegaste. Conocí una familia que el hijo llegaba a las 6 de la mañana y vaya que llegaba todo mareado y que mareado. Y la señora corriendo iba a traerle un caldo de menudo para quitarle la cruda. Y eso lo hacía cada fin de semana. Es que vine por mi hijo porque llegó en estado incómodo. Y le voy a llevar este menudo. Ay, hermano. Camino ancho. No hay normas, no hay reglas. La muchacha llega a las 3 de la mañana. Sí, muy tranquila, muy a gusto. A los 8 o 9 meses hay problemas, hay que visitar al médico. Joaquín de Lizarde, hermanos. Joaquín de Lizarde decía, y es un hombre secular, gran poeta y escritor mexicano. Toda muchacha que llega después de las 12, no lo considere que es una sana muchacha. 12 de la noche. Y el camino ancho, amados hermanos, el camino ancho, eso es lo que anuncia, predica, que puede llegar a la hora que quiere, no hay norma, no hay ley. Pero hay otro camino. Y el hombre tiene que escoger. El camino, y dice la palabra de mi Dios allá en el Evangelio ya citado, hay otra puerta que es la puerta angosta. Y esa puerta angosta tiene un camino angosto. Y pocos son los que andan por ese camino angosto.
Y así dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Y pocos son los que andan por ese camino angosto, porque, amados hermanos, ahí sí hay topes. Ahí hay topes. Y si no quieres que tu carro dé un brinco inesperado, tendrás que aminorar la velocidad y pasar con aquella calma. De lo contrario, te vas a sacudir. En el camino angosto sí hay túmulos, dirían en Centroamérica. En el camino angosto, amados hermanos, está el semáforo. Y no puedes pasar a la hora que tú quieres hasta que te toque. En el camino angosto, amados hermanos, tienes que darle oportunidad a los que están girando alrededor de, y entonces una vez que haya girado alrededor de la glorieta, te toca a ti. Son normas, son leyes. Cuando voy manejando, pasa una persona a pie, pase. Pero cuando los dos estamos manejando, aunque sea mujer, pero lleva carro, no hay preferencias, hay que respetar la ley. Si me toca a mí, aunque sea mujer, si le toca a ella, adelante. Esas son las normas, esas son las leyes. Pero hay leyes, hay normas. En el camino de Dios, en el camino de Cristo, hay normas, hay leyes, amados hermanos. Lo que dice Efesios 4, 31. Ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca. ¿Y qué es una palabra corrupta? Es muy interesante, mi querida madre, que en paz descanse, un día le echó 5 huevos a la gallina y aquella gallina a gusto y contenta, pero un huevo salió mal. De los 5, 4 pollitos, a lo mejor una pollita o no sé cuántos, pero un huevo salió mal. Madre mía, ¿y ese huevo qué es? Hijo, se echó a perder. No, pero si está bien, no. Porque ya debería haber roto el animalito con su pico, el cascarón. Y si lo rompo, vas a aguantar el mal olor. Pero un chiquillo es travieso, hermano. ¡Pum! Que lo rompo. ¡Wow! Sí, amados hermanos. Entonces hay normas, hay leyes. El Señor quiere que tú andes en medio de la limpieza. El Señor quiere que tú andes conforme a las leyes, conforme a las normas. Ese es la nueva norma para andar en las cosas del Señor, y al mismo tiempo empiezas a tomar una nueva cultura. Es lo que yo le llamo la teología de la nueva cultura. Cuando tú dejas las groserías, las maldiciones, las palabras corruptas, y empiezas a generar palabras de agrado a tu interlocutor, estás generando una nueva conducta, estás generando una nueva cultura, estás empezando a crear lo que yo le llamo la teología de la nueva cultura. Pero en eso, amados hermanos, en eso tenemos que ser precavidos para no confundir el camino angosto y el camino ancho, porque algunos, amados hermanos, están tan en la frontera del camino angosto que se caen. El buen cristiano, el que ha nacido totalmente, amados hermanos, siempre debe estar en el centro. En el centro, amados hermanos, el diablo no va a tener mucha oportunidad de estirar la mano y agarrarte del pie, dicen pata por ahí, y tumbarte. Pero si andas, amados hermanos, si andas por la orilla, lo más probable es que y el diablo es lo que quiere, tumbarte de camino angosto del Señor. Entonces, el creyente, amados hermanos, 1, reconoce a Cristo. 2,
recibe a Cristo. 3, anda en el camino de Cristo. Qué bonito, ¿no, hermanos? En el camino de Cristo. ¿En cuál camino? Pues el camino angosto. El camino angosto, el mismo camino que nos ha dado el Señor Jesucristo para que la transitemos. Para que lo transitemos. Y amados hermanos, debo terminar con lo siguiente. Hay un paso importante, hermanos, que también es parte y muy vinculado con lo que estamos manejando. Cuando tú reconoces a Jesucristo como el Hijo de Dios, cuando tú recibes al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios en tu corazón, tú debes de creer que Jesucristo tiene la capacidad para perdonar tus pecados. Porque recibir al Señor Jesucristo, amados hermanos, no lo puedes recibir con... Si una persona se anuncia, voy a llegar mañana a tu casa si Dios quiere, hay que arreglar por aquí, hay que arreglar por hay que limpiar el piso. Pues hay que limpiar el piso. Y el Señor Jesucristo, amados hermanos, para que tú entres al reino de Dios, para que en verdad se cubra ese hermoso paisaje, pero más paisaje de que eres una nueva criatura espiritualmente, es que tienes que reconocer que Jesucristo es capaz de perdonar tus pecados. Y tú tienes que pedirle perdón por tus pecados al Señor Jesucristo. Cuando tu actitud es de pedir perdón, amados hermanos, el Señor Jesucristo te va a limpiar. El Señor Jesucristo va a poner tu corazón como la nieve. Si vuestro corazón estaba rojo como el carmesí, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, vendrá a ser como blanca lana. Ahora, si tú lograras buscar en el Evangelio de Lucas 7:48, una persona femenina llegó cargada de pecado, de maldad. Ella sentía el impacto de mi Señor Jesucristo, su santidad, su pureza, su autoridad y su capacidad para perdonar y su poder para limpiar. Y llega esta mujer y empieza a ungirle con aceite la cabeza de mi Señor Jesucristo. Y si así como lo estoy manejando, narrando y compartiendo, no tiene mucho sentido porque tendría que ir un poquito más para atrás. Pero a grosso modo estoy diciendo que cuando esta mujer empieza a derramar aceite sobre la cabeza de mi Señor Jesucristo y también sobre los pies, y empiezan a enjuagar, a limpiar con los cabellos de aquella mujer los pies del Señor Jesucristo, todo eso implica, en primer término, reinado. Los reyes, para ocupar ese puesto, los ungían, amados hermanos, y una vez ungidos ya podían ministrar. Y el Señor Jesucristo le dice, porque después le van a reclamar: mujer, qué bueno que haces esto, porque estás anunciando mi muerte. Porque estás anunciando mi muerte. Y entonces vino el hospedador de aquella casa, Simón, y le dice a los demás que estaban conviviendo con él: ¿dicen que este es el Mesías? Sí. ¿Dicen que ese es el Cristo? Sí. Si fuera así, a la verdad, él ya se habría dado cuenta qué tipo de persona, de mujer, está tomando su cabello, sus pies. Y el Señor Jesucristo oyó, y estaba distante de aquí, donde está el equipo de cómputo. Y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Cuando yo entré a tu casa,
no me diste ningún beso. Esa es una situación de costumbre oriental. No me lavaste los pies, no me secaste los pies tampoco, ni me diste una silla especial. Esta mujer, desde que entré, no ha cesado de ponerme aceite en el cabello, de limpiarme y enjugar mis pies con su cabello. Por lo tanto, a partir de ese momento, yo le digo a ella, tus pecados te son perdonados. Por la humildad, por la sencillez. Y entonces los que estaban ahí alrededor en la fiesta dijeron, ¿y quién es este que tiene autoridad para perdonar los pecados? ¿Y quién es este que tiene autoridad para decir tus pecados están borrados? Otra vez la duda, otra vez la incredulidad, otra vez el rechazamiento a mi Señor Jesucristo. ¿Sí? Y aquella mujer lloraba y lloraba porque había sido despojada de aquella carga espiritual que estaba llevando, porque había sido despojada de aquel problema, no solamente de carácter espiritual, sino otros problemas que tenían como resultado por haberse apartado de las cosas de Dios, por haberse apartado de las cosas espirituales. Pero en Jesucristo sintió descanso, pero en Jesucristo sintió el perdón de sus pecados. Y cuando tú naces espiritualmente, quiere decir que Jesucristo ha perdonado tus pecados. Quiere decir que Jesucristo ha borrado tus pecados. Pero eso no te da oportunidad para decir, si Cristo ya perdonó mis pecados y que ya soy salvo, ahora puedo cometer más pecados, al fin y al cabo ya me los perdonó. No, hermanos. Porque aquella persona que ha sido salva por la sangre preciosa de Cristo y permanece y persevera en el pecado, va a durar poco tiempo sobre la tierra. En lugar de que llegue a 70 y 80 años, que es lo que dice la palabra de mi Dios, Salmo 90:10, nada más vas a durar 20 años o menos. Entonces, Dios es amor. Sí, pero también Dios es justicia, amados hermanos. Entonces, cuando tú te conviertes a las cosas del Señor, cuando tú te conviertes a la senda de Dios, cuando tú te conviertes al camino de angosto de mi Señor Jesucristo, has nacido espiritualmente, debes de llevar una vida distinta, una vida diferente, una vida contrastante, una vida nueva en Jesucristo, amados hermanos. Pero si no es, si tú andas por las veredas de las fronteras entre México y Estados Unidos, pero eso es migrante, cualquier rato te ponen el guante. Y el diablo es experto para derribarte. Tiempo terminado, amados hermanos, solamente quiero decir, el nacimiento espiritual es un nacimiento que no se ve, pero tiene resultados. A través de los resultados yo veo, tus hermanos ven, este es verdaderamente creyente. Le dijo el Señor Jesucristo a Natanael, más bien le dice a Natanael al Señor Jesucristo, ¿de dónde me conoces que soy justo? Y el Señor Jesucristo le dice, antes de que te llamara y que estabas debajo de esa higuera, yo me di cuenta que tú eres un varón justo. Y amados hermanos, eso es. Natanael llevaba una vida justa, una vida elocuente conforme a las cosas del Señor. Tenía frutos de arrepentimiento. Y tú debes estar en ese cuadro. Y tú estás en ese cuadro. No permitas que el diablo ponga frutos sucios, frutos descompuestos. No permitas que el diablo te engañe, amado hermano. El diablo dice, no, esa fruta está bonita, cómetela, no te va a pasar nada. Bueno, al rato nos vemos en el ISSSTE o en el IMSS. Dios quiere que tu vida espiritual esté siempre sana. Dios quiere que tu vida espiritual esté siempre en el camino correcto.